Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Influence, ¿no? Este podcast que trata de inspirar a otras personas, que habla del lado humano de muchas personas, de que tratamos de sacar de todo el mundo ese lado bonito, ¿no? Que todos guardamos dentro. Ante tanta época de odio, de polarización, pues nosotros tratamos de que el valor humano perdure, que es de lo que se trata. Y de eso vamos a hablar en el podcast de hoy, de valor humano. Hoy nos acompaña Sergio Contreras, él es abogado, también podríamos decir que periodista, no es periodista por licenciatura, pero sí ha gestionado medios de comunicación, periódicos, y ha creado contenido, y además es presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras. Sergio llegó a España huyendo de la persecución política en Venezuela. Sergio, muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias por la invitación, contento de estar con ustedes. Tío, que te recibo en corbata y no en un chándal Nike Tech de estos grises que están ahora tan de moda. Pero están de moda solamente para los criminales de lesa humanidad. Para usarlo tienes que tener una imputación de la Corte Penal Internacional y no la tengo. No, solo se lleva traje quien han está a punto de matar. Sí, este, pues en Venezuela todo el que ha logrado sobrevivir ha estado en el filo de la navaja durante muchos años, muchas veces. No hay nadie que haya estado dando la cara por la transición a la democracia que no sepa cómo mira un torturador o cómo te apunta un fusil, ¿no? Eso es una realidad latente que ya tiene muchos años y que sigue pasando incluso hoy en día. ¿Cuántas veces están está a punto de matar? Eh, A ver, un día de abril del 2017, conté tres oportunidades en el mismo día y después, durante mi detención, todos los traslados los hacían de madrugada, eh, propiciaban que me escapara mientras estaba esposado solamente para tratar de que, pues, en el proceso de escapar me mataran. ¿Te han Y apuntado con pistolas? más de las veces que te puedes imaginar, sí. ¿Qué sientes cuando te apunta alguien con una pistola? Bueno, es que ese es un frío indescriptible, ¿no? El frío de un cañón se siente desde lo lejos y en el cuerpo. Sientes que es la última vez que vas a respirar y de inmediato, pues empiezas como en fracciones de segundo a tratar hasta con Yo me cagaría, ¿eh? en la distancia. No, es que no tienes ni siquiera tiempo porque eh, a veces prefieres abrazar en la distancia a la familia que no tienes allí, que asumes que ya no vas a ver, que te van a asesinar y que te van a llorar. Quienes durante mucho tiempo se enfrentan a esa posibilidad, el mayor sufrimiento no es el personal. Tú siempre estás consciente que tu familia va a sufrir más que tú, porque tú decides estar allí, pero tu familia no decide heredar esa persecución, ese sufrimiento. Y la verdad que quienes más sufren son nuestros familiares, nuestras esposas. Las esposas de todos los presos perseguidos en Venezuela son realmente las grandes heroínas que están por detrás de la cortina de la persecución y quienes de verdad tienen el mérito de haber sobrepasado su situación individual, pero de haber sido el aporte y el apoyo más significativo que hemos tenido todos aquellos que sabemos cómo mira un torturador de frente. ¿Saliste de eso? ¿Por qué? ¿Por qué te viniste a España? Salgo de España porque luego de haber estado enjuiciado como militar, yo fui el primer civil juzgado como militar activo por delitos militares, que además era una locura porque yo soy civil, en ese momento era gerente del periódico El Nuevo País y me llevan me meten preso en la Policía Nacional, después me llevan a inteligencia, a la sede de inteligencia en el helicoide, que para el que no lo sepa es el epicentro de la tortura en el mundo occidental. De ahí me entregan a contrainteligencia militar y de contrainteligencia militar me llevan a la corte marcial donde me juzgan y me envían a la cárcel militar de máxima seguridad de Ramo Verde. Eh, Después de un tiempo logro obtener una medida cautelar que me permite salir, pero sin poder dar declaraciones, no podía trabajar Censurado. tenía que trabajar censurado, no podía salir de la ciudad, no podía salir del país, no podía dar ningún tipo de declaraciones. Y nada, pues participo en un acto por la liberación de los presos políticos. En ese momento creo que se cumplió un año más de la prisión de Leopoldo López y
De inmediato, uno de mis abogados se acercó diciendo, bueno, la jueza está viendo en vivo el programa. Era un acto en una plaza y le dio escozor en la piel. Tienes una nueva orden de captura y eso pues nos hizo estar unos días en clandestinidad. Esos días en clandestinidad son espantosos. Escondido. Sí, sí, nos tocó... ¿Dónde te escondiste? Bueno, prefiero no decirlo porque las personas en donde estuve están en Venezuela Y temes que todavía haya sí, represalias. sin duda, todos los días hay nuevas detenciones, incluso en este mismo contexto de liberaciones hay persecución. Lo cierto es que después de unos días logramos contactar con el presidente Rajoy y es el presidente de Rajoy quien nos ayuda y a través de la Embajada Española se generan las gestiones para que mi esposa pudiese salir. Yo tuve que escapar por vía terrestre. ¿Cómo escapaste? ¿Qué día? ¿Te acuerdas del día? Sí, sí. Escapo. Nosotros no solemos decir cómo nos escapamos porque preferimos. Cuéntalo. Es que preferimos dejar esa puerta abierta Para otros. para otros. Para Más o menos. evitar que esas rutas de escape sean determinadas y sean Sí. cerradas. Todavía hay gente que necesita escapar. Todavía hay gente que sabe lo que es tener que llevar a sus hijos al colegio con contrainteligencia detrás. Pero lo cierto es que escapo evidentemente por la frontera después de pasar por 67 puntos de control. En 7 puntos de control me bajaron. Era un momento donde había muchísima hambre en Venezuela y habíamos en la maleta del vehículo, la habíamos llenado de mangos. Y cada vez que nos paraba la policía en la carretera, cuando revisaban el vehículo, nos decían, ¿qué llevan acá? Y decían, llevamos mangos. En ese momento la gente compraba mangos como almuerzo. Y le decía, busca una bolsa y llévate los mangos que quieras. De inmediato dejaban de revisar mi identificación. ¿Estaban muertos de hambre? Nada. Sí, sí, la policía también estaba sufriendo una ola de hambre inmensa que se vivía en Venezuela. No habían alimentos. Podías tener dinero, pero no había que comprar. Eso fue una época donde el venezolano promedio perdió 15 kilos. Lo cierto está en que, gracias a Dios, logré salir y posteriormente me detienen en un aeropuerto. En ese aeropuerto me quieren... ¿Fuera de Venezuela? ¿O? Fuera de Venezuela, cuando ya decido salir a España, en ese aeropuerto me detienen, me van a deportar para entregarme a Venezuela y gracias a la intermediación del expresidente Tuto Quiroga de Bolivia y el expresidente Andrés Pastrana de Colombia, eso se detiene y logré salir para acá, para España. Fue otro momento de tensión y bueno, nada, llegué a España. Bueno, y cuando te vas al aeropuerto, en la maleta no cabe el nombre, no cabe la historia, no cabe nada. Y te toca ser ignominado, te toca empezar desde cero. Vivimos en un refugio. De hecho, mi bebé nació en un refugio. Mi esposa se montó en un avión y le faltaban 2 semanas para parir. Y los primeros días que estaba aquí en Madrid, pues nace mi hijo Santiago, que se llama Santiago porque Caracas se llama Santiago de León de Caracas, es el verdadero nombre, y le pusimos Santiago en honor a nuestra ciudad. Y bueno, nació acá. Tuvimos 6 meses en un refugio durmiendo los 4 miembros de mi familia en la misma cama en este refugio y bueno, fue una experiencia también importante. ¿Qué dejaste en Venezuela? El abrazo de mi abuela. Creo que eso lo resume todo. El abrazo de mi abuela que tiene 94 años y todos los días cuando me levanto espero no tener un mensaje. ¿Hace que no la ves desde que saliste de ahí? Desde hace más de 8 años. ¿Te abrazó ese día que te fuiste? No pude. No pude. ¿Sueñas con devolverle el abrazo? Sí. ¿Llegará? Dios quiera. Tiene 94 años. Espero regresar a tiempo. No pude dárselo a mi mamá. Falleció a lo lejos. El Día de la Madre, por cierto.
Falleció tu madre cuando tú estabas en España y no has podido ir ni siquiera a despedirte de ella. No, fallece en Chile y bueno, los venezolanos ahora nos piden visa para entrar a Chile. Fue imposible gestionar que yo entrara a Chile desde que empezó a estar en terapia intensiva, en cuidados intensivos, y por más que hicimos todos los esfuerzos diplomáticos para lograr llegar, no me dieron permiso para entrar y bueno, me despedí por una videollamada. ¿Te despediste de tu madre por una videollamada? Sí. Días antes. Sí. No pude acompañarla, estar con ella, pero bueno, eso también es la historia de millones de venezolanos que hemos tenido que dividir nuestra familia, dividir nuestros afectos. Si yo hoy en día me regreso a Venezuela... O sea, a mí no me cabe en la cabeza salir de tu país, de tu gente, por la puerta de atrás, como tú comentas, que no lo quieres ni decir por si acaso, ¿no? ¿Y qué dejas atrás? Pero es que lo dejas todo. Es que en la maleta no cabe lo que eres, lo que te significa. Salir de tu país, tío. Bueno, los españoles lo vivieron en un momento. Lo vivieron durante 30 años, ¿no? A Venezuela llegaron barcos, incluso barcos clandestinos. Mucho de Galicia, ¿no? Por eso es que a los españoles les decimos a Venezuela, Gallegos. sin importar que sean gallegos, sí. sevillanos o que sean más andaluces. Somos gallegos en todas todos partes. son gallegos. Y mi hijo, Santiago, le decimos el gallego. Hombre, a pesar que es madrileño. Tiene nombre de apóstol. Oye, ¿y qué? Bueno, fíjate, ¿verdad? Le cae de perla, ¿no? Sí. Gallego y Santiago, total. Oye, y en ese que dejas atrás tu situación personal brutal, lo de tu madre, lo de tu abuela, ¿no? Miles de amigos que habrás dejado también en el camino. Y otros quedaron presos. ¿Qué país queda? Ya más a rasgos. ¿Queda ¿Un país de odio? ¿O ya ni eso? La gente ya tiene tanta ha sido la lucha, tanta ha sido el sufrimiento que ya no queda nada. Yo creo que en Venezuela no queda odio, porque el odio tuvo también que emigrar. En Venezuela, muchos países cuando tienen procesos muy grandes de migración, donde hay una diáspora grande, siempre hay el resentimiento del que se fue, o mejor dicho, el que se quedó con el que se fue. Yo creo que eso no pasa en Venezuela. Todas las familias, o sea, se ha ido el 30% de la población. El 30% de la población. No hay una familia que no tenga un hijo, un hermano, un tío que no se haya ido. Eso es un dolor compartido. Si yo regreso a Venezuela, pues mi familia ya no está. Mi familia se ha ido a 16 países. Entonces todos comprendemos que el que se fue no se fue porque quiso. No se quiso ir para simplemente vivir mejor. Se fue huyendo para salvarse. Y que no ha pasado un día que esa persona no desee regresar. Los venezolanos nunca habíamos emigrado. Nunca nos habíamos dado cuenta incluso que éramos familias de emigrantes. O sea, en mi familia hay parte de la familia que es italiana, parte que es española, parte que es inglesa, parte que es alemana. Nunca nos sentimos extranjeros. Yo vine a darme cuenta de la cantidad de herencia extranjera que tenía en mi familia cuando te toca vivir afuera y te toca ser extranjero. Y quizás ese es uno de los dolores que nos va a acompañar y es el miedo. Ser extranjero no es fácil. Pero lo que más nos preocupa es regresarte a Venezuela y ser extranjero en Venezuela. Yo creo que la comprensión de lo que nos ha pasado hace que todo el que queda en Venezuela esté esperando que los otros regresen, que regrese el hermano. Y tú no tratas a tu hermano como ¿A ti te gustaría volver? Yo tengo que volver. ¿A vivir allí? Sí. Yo no concibo el hecho de morir y que sobre mí caiga tierra que no sea la mía. Siempre voy a tener entre mis afectos más entrañables a España. Por todo lo que ha significado para mí. La generosidad y la solidaridad de los españoles que la llevan profundo en el ADN ha sido una gran enseñanza para los venezolanos, así como la de los colombianos y la de los argentinos. Pero es que no hay sol como el sol que te vio nacer. O sea, yo tengo 8 años acá. Uno quiere morir donde nace, ¿no? Que claro. menos, ¿no? Pero mira, parece mentira. En Venezuela nosotros nos despertamos muy temprano, 5:30 de la mañana, porque el sol también se oculta muy temprano. No hay nadie en la calle a las 12 de la noche, ni en verano.
y uno ve el despertar todos los días. El sol, el amanecer, es parte de un ritual venezolano, latinoamericano. Y yo tengo 8 años que no veo un amanecer acá. Aquí sale el sol y no te avisa. Sale de repente. Sí. Sale de repente y tú dices, ya amaneció, eso no pasa. Y esos son unos rituales que son tan intrínsecos. De tu identidad, ¿no? Claro, es parte de la identidad, así como el propio atardecer. Que ojo que los atardeceres de Madrid son probablemente de los más preciosos que puedan haber. El atardecer de septiembre de Madrid. Por eso tantos venezolanos están viviendo aquí con nosotros, claro, en Madrid, ¿no? Claro. Bueno, es que Madrid se ha convertido... Un brazo abierto. A veces caminas por el centro de Madrid y escuchas tanto... La pequeña Caracas. La pequeña Caracas, sí. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Y brindaste el día que detuvieron a Maduro? ¿Cómo te llegó la noticia y qué se te pasó por dentro? Mi esposa me despierta y me dice, capturaron a Maduro. Cuando te despiertan temprano, a las 6:30 de la mañana, y te dicen eso, lo primero que piensas es que la persona que está al lado ha tenido un buen sueño. O ha bebido alcohol. O ha bebido y es una reacción involuntaria. Y le digo, ¿pero qué me estás diciendo? Porque es que además me recordó cuando hace muchos años en Venezuela repicaba el teléfono de mi casa y cuando lo atiendo en la madrugada me decían, tumbaron al presidente y jurábamos que era mentira hasta que la última llamada, porque trancábamos el teléfono, nos dicen prendan el televisor y cuando prendimos el televisor estábamos viendo a Hugo Rafael Chávez Frías matando, hiriendo de muerte a la democracia venezolana y esta vez nos pasó algo similar porque nos despertamos de esa manera, pero ya no con una mala noticia, sino con la noticia de que aquella persona que ha sido responsable de que 18.000 familias tengan que llorar a un familiar que está preso, que está siendo víctima de una desaparición forzada, de una detención arbitraria, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de la tortura, incluso de muchos que han terminado por fallecer dentro de las celdas. Bueno, pues esas 18.000 familias pues no tienen otra cosa que reconocer que ha sido una buena noticia, que ha sido un gran paso para recuperar la esperanza de volver a Venezuela, la esperanza de poder transitar y dejar atrás la violación masiva de derechos humanos, la violencia como forma de vida. O sea, Venezuela tiene un tercio de siglo viviendo y respirando violencia como forma cotidiana de la expresión de la política y del hacer público. Del día a día. A ver la guerra que me encuentro hoy, ¿no? Es que yo creo que la gente que nos esté viendo no se puede ni imaginar, ¿no? Lo que es de vivir en estado de guerra, ¿no? Mira, a mí a veces me han preguntado españoles de muy buena voluntad que me dicen, bueno, pero es que ustedes que van a dejar que Trump les quite el petróleo. Yo le digo, ¿y si ustedes hubiesen tenido petróleo durante la dictadura española, cuántas gotas de petróleo, cuántos barriles de petróleo hubiesen dado para no tener un día de dictadura? Sí. ¿Cuántos fusilados de ambos lados hubiesen cambiado por el petróleo para que no existiese eso? Los países no pueden cambiar el horror por el petróleo, por la riqueza, y no se puede medir en esos términos. Pero Sergio, ¿la alegría es inmensa o no? Porque sí que da la sensación... La alegría es inmensa. Sí, claro. Donde tenía Maduro, la alegría es inmensa. Se abre un nuevo... El único toque agridulce es que la alegría no fue completa, porque evidentemente Diosdado Cabello ha debido de ser capturado, debe estar preso por crímenes de lesa humanidad. Te lo pongo así, Diosdado Cabello es el responsable directo de que mi compañero de celda, el teniente Ojeda, haya sido secuestrado en Chile, haya sido torturado hasta la muerte, asesinado, le vaciaron hormigón encima para ocultar el cadáver y eso fue violando la soberanía territorial de Chile. Eso lo ordenó el propio Diosdado Cabello. Y episodios como esos se han repetido en varias ocasiones. Diosdado Cabello tiene la responsabilidad directa como parte de una estructura de perpetradores de crímenes de lesa humanidad, de muchos crímenes imperdonables. Entonces, Diosdado Cabello, que perdura en el gobierno actual de Venezuela, sí, ¿no? Ahora lo comanda Delcy, pero... Sí, bueno, quizás el único alivio es que permanentemente vemos cómo
A ver, Delcy Rodríguez es la responsable directa de Sí, pero asfixiar a la dictadura. Hombre, lógicamente, va Coco mandado por Estados Unidos, lógicamente. Sí, Y no pudor, pero, joder, a ver, que sí que es verdad que para una época, una etapa, desde luego, se ha parado. Pero se inicia otra en la que parece que a la oposición venezolana en un primer momento va a ser protagonista de ese cambio, pero parece que el papel protagonista lo tiene una sola persona en el mundo, que eso está claro, ¿no? Que es Donald Trump. Es un jarro de agua fría el hecho de, coño, que también vosotros queréis comandar vuestro país, ¿no? Y decidir libremente el devenir de Venezuela, ¿no? No creo que sí. sea una... Que sí, que se ha parado muchas cosas, que era necesario, ¿no? Pero ¿no te queda como un sabor agridulce de todo lo que está pasando, de ver que a lo mejor no importaban tanto las vidas como si la riqueza que hay dentro de vuestra propia tierra? Los países no son buenos ni malos, tienen intereses. España a veces se preocupa por el petróleo, pero no porque lo tenga Trump, sino porque no lo tiene Repsol. Y por otra parte ves que quienes deberían estar, por ejemplo, ya exigiendo la reparación de las empresas españolas que han sido expropiadas, están más bien gestionando que se le quiten sanciones a quienes han precisamente perseguido a familias, a empresas españolas en Venezuela. Mira, la primera gran empresa española, probablemente aquella que tuvo uno de los papeles más preciosos en Venezuela, que fue el impulso del sector agroproductivo venezolano, Agroisleña, de la familia Fraga, fue totalmente perseguida esa familia. Le quitaron la empresa más grande que tenía el agro venezolano, en la que se encargaba de dar los créditos al campesino, a dar las semillas, los tractores, para que pudiese producir. Esa empresa fue, de inmediato que llegó Chávez, fue expropiada. La señora Marixa Ron, española, que fue a visitar a su hermana y a su cuñado en la Plaza Altamira, a mi lado, fue asesinada en una protesta. Todavía hay españoles presos. Y aquellos que han sido liberados han sido censurados. ¿Ok? Entonces yo lo que veo es que sí, hay muchos intereses internacionales. Si ese es el precio para que Venezuela sea libre, si ese es el precio para que yo pueda ver a mi abuela, si ese es el precio para que las madres se reencuentren con sus hijos, si ese es el precio para que más de 1.200 personas salgan de celdas de tortura, si ese es el precio para que tengamos la posibilidad de transitar a la democracia en un proceso que no es lineal, que es complejo, que tiene tensiones macroeconómicas. ¿Pero se está contando con vosotros en ese proceso? Sí, ¿no? sí se está contando con nosotros. ¿De qué forma? Bueno, evidentemente lo que se está generando, tanto las liberaciones, ha sido parte de un proceso inmenso de presión internacional. Tú tienes, por un lado, María Corina Machado haciendo una gran articulación con Marco Rubio, con el presidente Trump y con otros factores determinantes también en la Unión Europea. La presión que ha hecho Giorgia Meloni ha sido importante, porque además se triangula con la presión que Argentina también está haciendo. Y recordemos, Argentina es el primer país que solicita la persecución de crímenes de lesa humanidad basada específicamente en la jurisdicción universal. Sí. Esto no lo había hecho nadie. Y entonces, si hay una importante articulación con sectores internacionales, con Parlamento Europeo, con presidentes, con senados, con congresos, para impulsar un proceso de redemocratización venezolana que no es fácil, no va a ser fácil, no lo podemos comparar con las transiciones, ni la española, ni ninguna de las 50 transiciones que hemos estudiado. Mira, hace 9 años empezamos nosotros a estudiar de manera metodológica 50 casos de transición a la democracia para poder entender cómo podíamos hacerlo. Lo primero que nos dimos cuenta es que no había forma de compararlo con el proceso de transición a la democracia que impulsó Nelson Mandela, porque habían realidades socioeconómicas, productivas, pero tampoco la española, que probablemente diría, bueno, pudiese ser más parecida, pero es que hay contextos totalmente distintos. Había que lograr entender cómo hay una nueva dictadura con una nueva forma de autoritarismo que ejerce el poder de una forma completa, de una manera distinta, con poderes distintos. Venezuela tiene más generales que la Unión Europea completa. Y esos generales se encargan de la importación de alimentos. Esos generales tienen unos estímulos económicos que no hay forma. Hay gente que
porque siempre hay gente de buena voluntad que nos dice, bueno, pero ¿por qué no compran a todos los generales? No hay forma que compres a un general que se encarga de la importación de azúcar para alimentar a 20 millones de personas. Porque lo que tú le puedas dar, lo consume en ron, en el Caribe, en un fin de semana, mientras tú estás preocupado por cómo recompones el orden mundial. Y en Venezuela ves que un ex vicepresidente como Tarek El Aissami, que ya fue anunciado su captura, es responsable de desaparecer 23.000 millones de dólares, el equivalente del costo del proyecto de desarrollo urbano del norte de Madrid. O sea, no estamos hablando de un ministro que enchufa señoritas a cobrar en INECO o en cualquier empresa. No. Estamos hablando de 23.000 millones de dólares. Un solo. Estamos hablando de que estos son los tipos que han traído capitales para ensuciar el sistema financiero español y han comprado medio barrio de Salamanca. Ex viceministros que duraron además 6 meses. Chavistas. Pero sin duda. O sea, quien está comprando en Madrid, todo lo que dicen de Barrio Salamanca son chavistas. Hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar aquella persona que durante muchísimos años trabajó y era una clase media alta que vivía en el este de Caracas, que logró vender su casa que costaba 2 millones de dólares en Venezuela y que logra salvar ese patrimonio y decide irse ¿a dónde? Bueno, al primer país que te abraza, como puede abrazar a España, a un venezolano. Sí. ¿Y a dónde te vas a mudar? Si tú vivías en una buena zona. Esa es una realidad. La otra realidad es Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía y de repente aparece con 120 pizzas comprados. Que me digan cómo un venezolano no puede abrir una cuenta con $5,000 ni con $50 y viene un tipo y compra y un notario nos dice que hay un mismo nombre que está comprando 120 pisos. Sergio, para la gente contraria al régimen, ¿cómo sacan la pasta de allí para traerla aquí? Mira, tiene que ser súper complicado. Con un dolor de cabeza. Claro, tiene que ser. Porque es que además... mucha ingeniería tiene que haber ahí, ¿no? Cuando yo fui a abrir una cuenta, no voy a decir el banco, pero un banco importante español acá, me cerraron mi cuenta porque yo tenía que entregar un certificado de cualquier ingreso futuro para saber que ese dinero no provenía del narcotráfico ni de la corrupción en Venezuela. Y me cerraron la cuenta. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo te puedo yo dar un certificado de origen de unos ingresos que no han existido? Y así me la cerraron. Lo cierto es que aquellos que vienen con varios cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico, provenientes de la corrupción, han tenido total... Bueno, váyanse a La Moraleja y cuenten cuántas casas hay de testaferros de Diosdado Cabello, váyanse a Menorca, a Mallorca, váyanse a estos sitios donde un Alejandro Betancourt podía comprar una empresa y vender gafas de sol en toda España y con tiendas muy bonitas. De hecho, Alejandro Betancourt fue bastante conocido por el tema de Hawkers, ¿no? De cuando ya... Entiendo que ya no es él, ¿no? No lo sé, yo ahora mismo lo desconozco, pero yo creo que lo importante de la entrevista es lo que estás contando, ¿no, Alejandro? Ojalá venga aquí y lo cuente. Oye, pero tú estás muy cerca de María Corina Machado, estuviste en Noruega cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz, creo, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste cuando le anunciaron que ese Premio Nobel iba para ella? Bueno, fue una grata sorpresa. María Corina... en el año 2014 se anuncia la salida y fue un proceso histórico donde se encuentra María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma y anuncian que ya había que salir del régimen. Eso costó la muerte de muchos jóvenes que fueron asesinados, Basilda Costa, Robert Redman, Génesis Carmona, una chica... Geraldine, le dispararon en la cara y le sacaron los ojos literalmente. Su madre ha recorrido el mundo para contarlo. Y de ahí empezó una etapa de persecución para todo ese liderazgo. Fueron inhabilitados, fueron perseguidos, han vivido en clandestinidad, han estado presos. Y lo cierto es que los ciclos políticos hicieron que María Corina tuviese que conducir desde el punto de vista del liderazgo en los últimos años y ha venido acompañado con el esfuerzo de muchísimas personas que hemos apostado a que había que apoyarla para evidentemente transitar a la democracia y además creemos que el coraje de María Corina es cierto y ver la noticia que el mundo reconoce a una mujer, a una venezolana
la primera venezolana, el primer venezolano en términos generales en ganar el Nobel, Nobel. es un motivo de alegría. Bueno, a Oslo llegó una cantidad de venezolanos. Yo creo que nunca había estado tantos venezolanos en Oslo. Yo creo que nunca se había comido tanta arepa. Nos inventamos y logramos conseguir de Suecia harina pan, queso de no sé dónde, y hicimos un encuentro de venezolanos allí. Y bueno, ahí estaban ¿Qué significó? ¿Qué significó para ti? Significó una celebración hermosa. Porque estar en Oslo y ver gente que viene de todas partes del mundo y ver el testimonio de periodistas que vinieron de Estados Unidos, de México, de Colombia, ver que habían además senadores, diputados españoles que estaban allí dando su demostración de solidaridad, expresidentes, o sea, y ver que además había llegado de toda Europa venezolanos que se fueron rodando en vehículos para llegar No lo cuentes, que has dicho que no lo vas a contar. No, no cuentes cómo salió la gente, no lo cuentes que todos todavía hay gente por salir. los venezolanos que rodaron por toda Europa para llegar a Oslo vale, y mira, ruta. nos habían dicho no va a llegar. No va a llegar, no va a llegar, se da la ceremonia, no va a llegar, no va a llegar, se hace la 1 de la mañana, no va a llegar. Y lo cierto está en que dijimos, bueno, vamos a esperar más en la puerta del hotel. A las 2 de la mañana, ¿sabes? Ya uno aprende a entender las complicidades en la mirada. Sí. Algo nos hacía entender que había que esperar. Y nos quedamos en ese frío espantoso que hace en Noruega a esa hora. Y se abre una ventana, se prende una luz de ese hotel, President, y sale María Corina. Y eso fue increíble. Y ella pregunta que si quieren que baje. Evidentemente todos los que estábamos ahí ya casi congelados le decimos que baje. Al frente del hotel habían 5 barricadas. Y ella se montó por encima de las 5 barricadas. Para poder estar con vosotros. Y empezó a abrazar a todo el mundo. Porque es que además María Corina tenía una década sin poder salir de Venezuela. Una década. A María Corina le bloquearon el pasaporte y le impidieron que saliera a denunciar lo que estaba pasando en Venezuela. Todavía está también, que nunca lo contará, cómo salió ella realmente de Venezuela también. La forma en la que salió. No existe... Mira, si tú sumas todo el coraje que pueda haber entre el chavismo, todo sumado, no existe ningún personaje del chavismo que haya sido capaz de haberse montado en una lancha pequeña para enfrentarse en la noche del Caribe, con las olas que eso significa, con el temor que puede significar morirte ahogado y hacer lo que hizo María Corina Machado. Eso. Porque Diosdado Cabello no lo ha tenido. Porque Diosdado Cabello, cuando ha tenido alguna etapa de temor, se ha escondido. Ha salido huyendo en una ambulancia, disfrazado. No te mencionas más, Sergio, con Diosdado. Ya le has dado por todos lados. Ya. Yo voy a dejar de meterme con Diosdado cuando lo vea con un chándal. Nike. Sí, yo creo que lo... Sí, no. Nike gris. Si no es Nike gris, me encantaría que fuera naranjada. Yo creo que ese va a ser un momento de celebración nacional. Y te puedo decir algo. Cuidado. Y según un futuro, ese día termina por ser una celebración patria en Venezuela. Oye, Sergio. Es que yo creo que para el propio chavismo, el hecho de que ya no exista nadie que lo empuje a ser violento, nadie que lo empuje a vivir en la miseria, nadie que te diga que tú debes preferir comer piedra en revolución antes de vivir bien en democracia, que nadie te empuje a eso. Yo creo que eso debe ser un motivo, pero ya para celebrar una nueva etapa. Es que, mira, no puede haber nadie que te obligue a ver un hermano como enemigo. Venezuela necesita respirar paz, necesita encuentro. Necesita que los culpables sean perseguidos por la justicia. ¿Esa visión también incluyes en ese contexto que cuando se reunió María, si te parece incómoda la pregunta, la puedes obviar, lógicamente, cuando se reunió María Corina Machado con Donald Trump, simbólicamente le hizo entrega de ese Premio Nobel de la Paz? ¿Tú crees que es en esa construcción del camino futuro de abrir la... no sé? ¿Cuál es tu visión de esa acción? ¿Cuánto cuesta que la única persona que te pueda ayudar a liberar a tu país te ayude? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto pagaría Zelensky? Es que a veces no se entiende cuando se sufre. O sea, cuando tú no sufres una realidad como esa, cuando tú no ves que gente
que No, ha sido estigma está criticado eso, ha sido criticado. Yo lo digo porque ha sido criticado. Ha sido Bueno, pero un debate. es que el que lo critica es porque no está en esos zapatos. Es porque no tiene la diatriba de escoger entre... O sea, cuando tú no tienes peligro de salir a la calle con el teléfono porque si te para la policía y tienes el WhatsApp instalado, vas preso. Cuando tú no tienes ese tipo de preocupaciones en tu vida, te preocupas por una medalla, por un pedazo de metal. Yo creo que la libertad de un país es más grande que un papel, que un diploma o que una medalla. Yo entiendo que para muchas personas eso pueda significar algo que a lo mejor no era adecuado, pero yo te voy a decir algo. ¿Quién puede quitarle a María Corina, que es premio Nobel? ¿El premio Nobel lo tiene María Corina por lo que ha hecho o porque tiene una medalla? Por lo que ha hecho. Que yo sepa, yo no he bueno, visto... pero sí, Es que sí, yo entiendo la preocupación. sí te Y ahí entiendo. viene algo de pedagogía política para lo... Sí, no, y me parece buena tu visión. La parte del mundo la ve como que Donald Trump, ¿no? Que ahora está en el foco de todas las miradas para unas cosas, para otras. Yo pues, entiendo, mira, yo entiendo que para muchos ucranianos o para muchos europeos, todo lo que ha tenido que hacer Zelensky, bueno, llegar a que le critiquen por cómo está vestido y permitir una sí. emboscada en el Salón Oval es imperdonable. Pero el peso que tiene un hombre que camina con determinación para liberar a su país, a su pueblo, para eliminar el peso de la opresión de los hombros de su pueblo, es mucho más grande que una crítica, es mucho más grande que un cuestionamiento y es mucho más grande que una medalla en un cuadro que significa lo que significa. La libertad de un pueblo de 30 millones de personas vale mucho más que un gesto y que en el pasado también hemos tenido gestos históricos al contrario, porque también hemos tenido la entrega por parte de actores estadounidenses históricos en el proceso de independencia de las Américas para con Venezuela. Probablemente en ese momento también fue criticado y lo que es cierto es que primero se ponga en el debate cómo lo ven, cómo lo sienten aquellos que están empezando a respirar fuera de una cárcel. Mira, cuando tú le preguntas a alguien que ha vivido en un sitio lleno de sangre, donde las paredes están llenas de rayitas, donde hay otros que han contado cómo se han ido muriendo sus días, ¿qué le parece? Eso cambia la forma en la que tú percibes el costo de una medalla de un premio Nobel. Desde luego, Sergio. Oye, vamos a ir ya, que se nos va el tiempo y quiero que tratemos también tu ONG, ¿no? Con ese compromiso social que tiene, Refugiados Sin Fronteras. Es que te pega tener esa ONG, ¿no? De ayudar a la gente, ¿no? Cuéntame, ¿a qué se dedica la ONG? Bueno, nosotros nos dedicamos a ayudar semana a semana. Durante los últimos 6 años hemos atendido a 1.000 familias. Esto quiere decir a más de 4.500 personas. Le entregamos 14.000 kilos de comida todos los fines de semana. Lo hemos ayudado en los procesos de solicitud de asilo. Hemos ayudado y hemos materializado numerosos operativos de extracción donde hemos sacado a víctimas de crímenes de lesa humanidad de contextos de peligro, no solamente de Venezuela, y le hemos ayudado en todo el proceso para su solicitud de asilo. Nos hemos encargado también de visibilizar la realidad de lo que sufren los refugiados, tanto en España, trabajando con organizaciones como ACNUR, así como en el contexto europeo. Hemos hecho una gira por toda Europa para visibilizar esa realidad, no solamente de los refugiados venezolanos, sino también de los ucranianos, de los afganos, de los sirios, para visibilizar realidades muy, muy crudas que a veces las diatribas políticas esconden. ¿El hambre es una de esas realidades? Sí. ¿Cómo ha evolucionado esa entrega de alimentos? ¿Hay más gente y menos gente? Hay más gente, porque además se ha empezado a unir. Hace unos años teníamos personas que nos daban alimentos, vecinos, y hoy esos vecinos están en la cola. Son españoles, personas adultos mayores, bueno... ¿Españoles? Sí, españoles. Nosotros también... Pero ¿cómo le dices tú a un vecino? Tú no por ser español. Exacto, no puedes. Eso además sería... Esto es solo para refugiados. Eso sería una discriminación positiva, porque estás ayudando a unos pero a otros no, pero sería un pecado social.
Tú ayudas a que lo necesite sin importar Claro. de dónde venga. Claro. Pero nos llama mucho la atención que teníamos vecinos que hace 4 años traían mensualmente alimentos y que ahora nos piden alimentos. Eso es una realidad, sobre todo personas mayores, ¿Qué españoles mayores. sientes cuando ves a la gente esperando por un plato de comida? Mira, a mí me pasó cuando llegué. Yo sé lo que significa el tener que hacer Tú una llegaste cola sin nada. sin nada. Bueno, me tocó vivir primero, como te dije, en un refugio y recuerdo haber ido a buscar comida en Cáritas y recuerdo lo que eso se siente. Y es que en Venezuela, pues fueron millones de venezolanos que durante mucho tiempo han tenido que verse obligados a recibir alimentos con muchas presiones, ¿no? Por la cooptación política. Lo primero es la profunda responsabilidad de no exponer a nadie, ¿no? De evitar la foto, el video. ¿Se que avergüenza a la gente? el que se tiene que avergonzar es quien toma una foto a alguien que está buscando alimentos, ¿no? Y eso es algo muy común que a veces se hace para visibilizar una realidad y a veces parece más campaña política populista que otra cosa. Yo soy totalmente enemigo de eso. Sí, Porque cuando tú sabes la vergüenza que se siente por ir a buscar comida, no quieres que alguien te tome una foto y te exponga. Porque eso no obviamente. tiene sentido. Entonces lo hacemos con mucho respeto. Mucha gente nos decía, pero bueno, ¿por qué no hacen esto más ordenado y le ponen un número a cada persona? Mira, los venezolanos y los cubanos sabemos lo que es que te marquen, que te pongan un número. Nosotros nos negamos a hacer eso y cada vez que lo hacemos con o sea, cada vez que entregamos comida, nosotros tenemos 770 voluntarios. En cada jornada participan 80 y se van rotando. Cada vez que hay una jornada, tenemos una reunión previa y le pedimos que cada una de las personas que va a ayudar ese día permita que la persona que recibe los alimentos encuentre la sonrisa de Dios en cada uno de ellos. Porque el que está en la cola probablemente sienta desesperanza. A lo mejor está en la cola y sienta que la peor decisión de su vida fue escapar de su país, así pudiese estar pasando la peor necesidad e ir a otro país donde no iba a conseguir solidaridad, donde nadie iba a arrimar el hombro, donde no iba a haber ningún gesto amable que le abrazara en medio de la dificultad. Y el que ayuda tiene que entender eso, entender que el que ayuda no está por encima de nadie y el que está en esa posición tiene que incluso obligarse a sentirse, verse y actuar como si fuera todavía más pequeño para que cada gesto sea grande y ese gesto le permita a aquella persona que enfrenta la dificultad, que enfrenta el hambre y la desesperanza, de sentir que está encontrando la sonrisa de Dios. Nosotros asumimos bueno, que tenemos que vivir en el amor y en el servicio. Eso es un mantra, ¿no? Que nos repetimos. Hay gente que jugando me dice el pastor. Yo no soy ni pastor, ni cura, ni mucho menos, a pesar de que me han acusado varias veces de ser cura, pero no soy sacerdote. Pero sí creo profundamente que las cosas que uno hace tiene que permitir que el que te ve y el que además recibe lo que tú haces, se permita eso, ¿no? Que encuentre la sonrisa de Dios. Y eso nos ha permitido crecer, avanzar, enfrentar grandes Sí, dificultades. yendo para arriba, ¿no? Sí, bueno, porque Porque te lo estás currando, sí. ¿no? No, Bueno. no vamos a decir porque hay más gente con hambre que la hay, tristemente, ¿no, Sergio? Sí, Yo sí creo la hay. que eso es... Lo que nos hace entender es que hay que buscar nuevas formas de poder enfrentar esa situación, de que esa gente que está pidiendo alimentos, tu gran esfuerzo tiene que ser para que no estén más nunca en la cola. O sea, yo se lo digo todos los fines de semana. Yo quiero dejar de verles, porque quiero que tengan prosperidad. Quiero que consigan un trabajo, que coticen, que tengan su nómina, que tengan la posibilidad de tener un contrato laboral y que no puedan- tengan que volver los y no domingos, tengan que ¿no? vol- y no tengan que volver los sábados. Los sábados. Y buena parte de lo que hacemos también es acercar la posibilidad de que tengan movilidad social, de que no vivan de ayudas, de entender que la ayuda se pide en el momento necesario y se abandona cuando ya no lo necesitas para que el que viene detrás de ti la pida. Eso, bueno, eso es para otro debate, Sergio. Eso da para otro debate. Que, bueno, y en buen sitio que estás, ¿no? En la zona norte, en la zona de Alcobendas, ¿no? Que siempre un amigo común, que es Agustín, ¿no? Que hoy es el que nos ha juntado hoy aquí. Mi primer amigo español. Gran amigo has hecho. Miedo daría que Buen hubiera sido yo. ¿Ah? ¿Tú? Sergio, Dios protege al inocente, por eso nos acerca a lo bueno. por eso debe ser. Sergio Contreras, un placer tenerte y un placer que hables con libertad. Qué palabra, libertad. Ese fue el primer premio cuando me bajé del avión. Libertad. No sabes cómo se siente respirar con lo... Tanto que respirar la con masticamos libertad, y cuando falta. sí.
Gracias, Sergio, un placer.